Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy hablaremos de la instalación del tercer periodo de sesiones extraordinarias del año. Les contaremos de la socialización de los retos que enfrenta la subregión de Urabá en cuanto a temas de educación y productividad. Además, veamos qué sucederá con la política pública de infancia y adolescencia. Bienvenidos. Juan Carlos Palacio, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, nos habla de los temas que transcurrieron esta semana en la Duma Departamental. Un saludo muy especial para todos los antioqueños y antioqueñas que nos ven por nuestro programa institucional Actos y Decisiones. Este lunes 14 de agosto tuvimos la instalación del tercer periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde el gobernador nos cita para diferentes proyectos de ordenanza enfocados en unas políticas públicas importantes para el desarrollo y bienestar de la comunidad antioqueña. Ya en los debates de control político, el martes tuvimos a nuestra secretaria de Educación. Igualmente el martes estuvo la secretaria Daniela Trejo, nuestra secretaria de Productividad, donde nos contaba la articulación que debía haber entre estas dos secretarías para el bienestar de todo el tema educativo en el departamento de Antioquia. En la educación es donde podemos potencializar todo lo que los jóvenes quieren, entonces ahí es donde queremos mostrar desde un ambiente de productividad, de emprendimiento, de enseñanza para todos nuestros jóvenes en el departamento, articular el tema productivo para que nuestros jóvenes cuando salgan ya de bachillerato puedan decir que tienen un proyecto de vida y que realmente eso pueda dinamizar también la economía en todo el departamento. Realmente la problemática es general en todo el departamento, entonces Urabá, el Bajo Cauca, Nordeste, Norte, yo creo que las necesidades de una infraestructura digna para nuestros estudiantes, o sea, hay que articular muy bien toda la secretaría en el departamento, siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos nuestros estudiantes en el departamento. El jueves tuvimos el segundo debate de la modificación de la ordenanza de una política pública de infancia y de adolescencia, una política pública pensada en todos nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo debemos trabajar en el departamento para buscar siempre una mejora en la calidad de vida de todos estos habitantes del departamento. Hay que articular diferentes secretarías del departamento siempre en búsqueda del respeto y apoyo a toda nuestra niñez. Desde la Asamblea Departamental trabajamos por el bienestar, articulamos todas las acciones, creamos diferentes escenarios y proyectos de ordenanza en beneficio de esta comunidad en el departamento, pero yo creo que los padres de familia, los docentes, todos los adultos debemos estar prestos a buscar esas alternativas de mejora en la calidad de vida de nuestros niños, pero también estar atentos si encontramos algún derecho vulnerado hacia estos niños para hacerlo saber a las instituciones. Es importante hacer una invitación a todos los antioqueños para que estén muy atentos a estas sesiones extraordinarias. En el canal institucional de YouTube nos pueden estar viendo las diferentes sesiones donde se van a dar trámite y estudio a las diferentes políticas públicas que se presentaron para este periodo de sesiones extraordinarias. Nuevamente invitar a todos los antioqueños para que nos visiten acá en Medellín, en La Alpujarra, donde está la Asamblea Departamental de Antioquia, el recinto de la democracia, una asamblea de puertas abiertas, donde todos los habitantes pueden venir, mirar las diferentes sesiones y los diferentes debates que se presentan en el recinto de la democracia. La instalación del tercer periodo de sesiones extraordinarias del año lo instaló el pasado lunes 14 de agosto Claudia García Lobo Guerrero, delegada de la Gobernación de Antioquia.
Los diputados debatirán 14 proyectos de ordenanza que son claves para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Instalamos el periodo de sesiones extraordinarias, un periodo de sesiones que va desde el 14 de agosto hasta el 22 de septiembre. Tenemos la propuesta para estudiar y debatir 14 proyectos de ordenanza. En esos 14 proyectos hay 6 políticas públicas. Este es un ejercicio muy importante. Este primer bloque quiero detallarlo porque se trata de un ejercicio de localización de la Agenda Antioquia 2040. El departamento de Antioquia pues tenga una sombrilla de políticas públicas cercana a 32 políticas públicas que sean el marco de actuación para los próximos instrumentos de planificación del departamento. Las personas que están en las juntas de acción comunal son las que escuchan a la comunidad, son las que escuchan al pueblo, a los municipios, a la gente que hace el servicio social verdadero en los territorios. Este es un frente muy importante que tiene que ver con participación ciudadana y acción comunal. Y ahí hay un par de políticas públicas que van a actualizar el sistema departamental de participación ciudadana, pero también a implementar nuevos mecanismos de participación fortalecida y sobre todo de acción comunal. La participación y la adopción de la política pública de los comunales. Creo que ahí tenemos que trabajar muy fuertemente para escuchar todas las acciones comunales. Ya se surtió un proceso con la Agenda 2040 donde también ellos participaron y eso lo que va a hacer es recoger, primero adoptar la política pública comunal, pero además recoger todas esas inquietudes y todas las necesidades que tienen los comunales en el departamento de Antioquia. Me corresponde ser ponente de, yo diría, una de las más importantes políticas que presenta el departamento, una política bastante extensa, cómo el departamento de Antioquia da respuesta a los mejoramientos, a vivienda nueva y a otro tipo de situaciones que definitivamente mejoran las condiciones y la calidad de vida de las familias. La actualización de la política pública de vivienda en Antioquia, esto hace parte de una mega muy importante de la Agenda Antioquia 2040 y es cómo vamos a tener cero déficit habitacional del 2040 y eso implica nuevas formas de encontrar procesos de financiación, de ahorro, de habilitar suelo, de habilitar un ecosistema que trabaje de manera muy integral y muy activa en esa provisión de viviendas. Nosotros estaremos muy atentos en esta política pública, sobre todo a que se ajuste un poco el tema de los subsidios que entrega el departamento. Hay municipios o alcaldes que malutilizan el recurso generando presiones políticas con los habitantes precisamente para otorgar subsidios o recursos que son del departamento de Antioquia. Vamos a fortalecer a través de una política pública los mercados, las plazas de mercado. Creo que ese es un tema muy importante porque los campesinos están cansados de la intermediación, están cansados de que los productos de Medellín o del municipio lleguen a sus propios municipios. Entonces las plazas de mercado van a favorecer no solamente la comercialización de los productos, sino también hacer unas agendas importantes en cuanto a venta y producción de servicios. Creo que hoy lo que hay que hacer con los campesinos es que existan precios justos para todos y ese lugar de las plazas de mercado va a lograr que de verdad haya un precio justo y equitativo para todos. Tenemos una ruta también de crecimiento verde. Y yo creo que eso es muy importante en el marco de la emergencia climática en Antioquia y de entender que vamos a necesitar asuntos con la economía circular, con el manejo de residuos, con nuevas economías verdes y oportunidades para el territorio y ahí hay una política que también trabaja sobre la transición energética, frentes que son de mucha actualidad. Entonces vamos a tener un frente de trabajo técnico, articulado, en unidad, siempre en pro de los antioqueños y antioqueñas, de su calidad de vida y de los instrumentos con los cuales luego la gestión pública toma decisiones que tienen un gran impacto en la comunidad. Lo más importante que tienen que saber los antioqueños es que hemos analizado todas las políticas públicas que existen
en la Asamblea Departamental de Antioquia, en el Departamento de Antioquia, y que hoy son política pública. Una vez habiendo hecho el barrido de esas políticas públicas, lo que hicimos es analizar esas políticas y recogerlas todas. Entonces, si hay diseminadas políticas públicas, que viene hoy una muy importante para infancia y adolescencia, y hay varias en el departamento de Antioquia, en la Asamblea, lo que hicimos fue analizarlas todas a la luz del ordenamiento jurídico y del tema administrativo, y recogerlas, analizarlas, agruparlas y convertirlas en una sola ordenanza. Y eso es lo que vamos a hacer con los proyectos que van a cursar en las sesiones extraordinarias: recoger, agrupar y convertirlas en una sola política pública. Urabá es una región que nos llena de esperanza a los antioqueños. Es uno de los corazones verdes de Antioquia. Es por esto que los diputados quisieron escuchar cuáles son los retos en cuanto a la articulación del sistema educativo con el productivo. Veamos. Esta semana en la Asamblea de Antioquia se llevó un tema supremamente importante porque se enfocó, se puso el zoom sobre una región que el departamento, digo de una vez, tiene que ponerle mucho cuidado, la zona de Urabá. Y importante fue porque se llevaron dos características: la primera es la educación y la segunda la productividad. En conjunto con la Secretaría de Educación estamos convocados a la Asamblea Departamental para hablar de la articulación del sistema educativo y de formación con todo el sector productivo y el tejido empresarial en la subregión del Urabá antioqueño. Como Secretaría de Educación estamos compartiendo con los honorables diputados y también con nuestra comunidad de rectores de las universidades adscritas a la gobernación las diferentes estrategias que hemos venido implementando para lograr quizás resolver los retos que tiene la subregión de Urabá en cuanto a trayectorias educativas, en cuanto a apuestas formativas que efectivamente respondan a esas demandas y necesidades sociales, pero también ocupacionales que requiere el sector. Me parece que mirar a Urabá en este momento es un momento muy propicio porque ha tenido un abandono de años y años, y propicio porque allí se está enfocando precisamente en un desarrollo muy importante, no solamente para el departamento de Antioquia, sino para toda la República de Colombia. La construcción de los puertos marítimos implica que allí se mire con detenimiento cada paso de lo que está sucediendo en Urabá. ¿Qué estamos haciendo en Urabá? Dos cosas importantes, en conjunto con aliados, con el CUE, que es el Comité Universidad Empresa Estado, con las universidades que tienen presencia, especialmente con el CESA, que es el Sistema de Educación Superior de Antioquia, donde hay 5 instituciones públicas de todo el departamento, además, que tienen presencia en el Urabá antioqueño, y en conjunto con empresas que hoy ya están radicadas en el Urabá, especialmente con Puerto Antioquia y con Univán. Hemos determinado cuál es esa necesidad de talento humano que tiene el sector. No solamente el futuro, que van a ser alrededor de 17.000 empleos que se van a formar de aquí a 2 años cuando esté operativo el puerto, sino el hoy que se requiere. Y esta información la hemos compartido con el CESA y con el sistema educativo. En la subregión realmente tenemos una apuesta grande de educación superior. Tenemos la ventaja de contar con 3 sedes de la Universidad de Antioquia, en Turbo, en Apartado y en Carepa. Tenemos una sede del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadaví, pero tenemos también una institución como el Labio Digital de Antioquia. Pero responder a los retos formativos de la subregión no solamente es desarrollar propuestas formativas en educación superior. Quizás hay un talento humano que en opciones formativas más cortas puede quizás resolver las grandes brechas que hay en cuanto a tránsito a una educación que yo denominaría más bien postsecundaria. En tema de educación, las universidades han ido a hacer presencia a Urabá, pero han sido tímidos, no han hecho carreras que sean pertinentes a la necesidad de la zona. No han sido carreras que le apunten verdaderamente al desarrollo. Todas las tecnologías hay que pedírselas a las universidades, tanto a la Universidad de Antioquia como a la Universidad al Tecnológico, pero muy especialmente a la IU Digital. Gran parte de lo que hemos visto, y eso no solamente pasa en Colombia, en el mundo, las grandes brechas de empleo se dan porque esos dos sectores no conversan. Porque por aquí hay un esfuerzo gigantesco del sector formativo de poder educar, de tener parrillas de formación, pero eso no siempre responde a las vocaciones productivas de los territorios. Gran parte del por qué hoy estamos trabajando en conjunto se da a través del desarrollo de los CUEs, que son los Comités Universidad Empresa Estado. Antioquia ha desarrollado
de manera muy significativa esta estrategia. Medellín tiene el CUE hace 20 años, Urabá hace 10 años. Son más de 3.000 estudiantes los que en el año 2023 están matriculados en programas de media técnica en 45 establecimientos educativos. Cuentan con programas de media técnica en el que el estudiante está cursando sus asignaturas tradicionales de la educación formal, pero a la vez se está preparando en unas habilidades laborales. ¿En qué temas? En temas de servicios, en temas administrativos financieros, en temas agropecuarios y en temas de logística. La Ley General de Educación, la Ley 115, es una ley supremamente bien concebida. Se hizo con mucho detenimiento, con mucho estudio, con mucha participación, y a eso no le hemos puesto cuidado. Y yo voy a ser crítico de tanto los administradores de la educación, llámese gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Es mejor llevar educación que pavimentar una vía. Por ejemplo, los PEI, que son los planes educativos institucionales, no tienen un seguimiento, no tienen una contextualización constante de hacer currículos pertinentes. Uno de los retos que tiene Urabá es entender que la transformación ya se está dando, ya es una realidad. Hoy los empresarios están buscando invertir en Urabá, están haciendo grandes apuestas territoriales, de tener parques tecnológicos, industriales, de abrir sedes en el Urabá. El reto que sí tenemos es convencer a los jóvenes, es enamorarlos de esta industria, porque puede que desde ese sector tengamos todo, las becas, la formación, los programas. Del otro lado tenemos la demanda, ¿cierto? Pero si yo al joven no lo enamoro y no le muestro una posibilidad de trabajo digno y decente, y ellos con toda la apertura se abren a un nuevo mundo para desarrollarlo, no vamos a tener el talento humano que necesitamos. Entonces el reto hoy, para mí como secretaria de Productividad y Competitividad, son los jóvenes. El pasado jueves se realizó en la Asamblea Departamental de Antioquia el segundo debate donde se modifica la política pública para la infancia y la adolescencia en Antioquia. Veamos cuáles son los aspectos más importantes de esta política. Esta semana en la Asamblea Departamental tuvimos el segundo debate en la plenaria departamental de la modificación a la política pública de infancia y adolescencia. Una política pública que tiene dos componentes muy fundamentales. Uno, deroga dos ordenanzas que contenían el tema, una del 2003 y otra del 2009. Teníamos una política pública de infancia y adolescencia en el departamento, pero ustedes muy bien recuerdan que hace poco creamos la Secretaría de la Juventud. Eso también nos colocaba ese reto de ajustar esa política pública de infancia y adolescencia para poder nuevamente centralizar la atención en este grupo poblacional. Era pensar en cómo estaba vigente dos políticas que se enfrentaban a un departamento y a otra realidad, pero sobre todo a unos componentes jurídicos que vienen trayendo las nuevas leyes sobre el tema. Eso motivó a la participación, porque la política pública se puede demostrar. Yo fui el ponente del proyecto de ordenanza, de la participación. Más de 80 municipios se visitaron para que conceptuaran y para que opinaran sobre el proyecto y la propuesta de política pública. La política pública de infancia y adolescencia se ha venido ejecutando y al mismo tiempo se fue construyendo. Lo que preocupa es que no haya el seguimiento, que en la evaluación se tenga en cuenta la trazabilidad y uno a uno en el tiempo. Es decir, ¿dónde están los niños que empezaron con buen comienzo? ¿Qué tipo de utilidad le prestan hoy a la sociedad? Cuando cumplen 18 años, ¿a qué se dedican? Es que la política pública de infancia era una política de casi 15 años y la reglamentación ha venido cambiando, ¿cierto? El Sistema Nacional de Bienestar Familiar ha venido haciendo ajustes en los principios, en la forma de cómo abordar a los niños y niñas y adolescentes a nivel nacional, y teníamos que hacer esos ajustes necesarios para poder lograr articularnos con esa política pública nacional. Nosotros en el primer debate hicimos 13, 14 modificaciones, propusimos. En la plenaria sí tuvo ya otros ingredientes importantes, sobre todo el tema que planteó un diputado sobre la libertad religiosa y uno muy importante sobre el tema de la financiación. Quedó con una
destinación específica, que yo creo que eso le robustece mucho la política pública y sus objetivos. Bueno, el impacto de la política pública de infancia y adolescencia es supremamente importante, primero, porque los niños deben crecer sanos, felices, alegres y con el fortalecimiento del cerebro. Para eso son los programas y los planes que giran alrededor de la política pública, ¿cierto? Y para eso también es la inversión. Y eso también se tiene que medir. El plan de desarrollo nuestro fue montado con la política pública de infancia y adolescencia y para eso está el presupuesto ya determinado año tras año. Ahora bien, se hizo una claridad y es que vamos a destinar específicamente para el tema de política pública un porcentaje de ese presupuesto que los gobernadores o la Secretaría de Hacienda nos destine anualmente para la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, teniendo en cuenta que podrán haber algunos aspectos que podemos puntualizar con ese presupuesto del 10%. La Corte anunció en una de sus sentencias que hablar de políticas públicas es hablar de participación. Esta en especial ordena que se realicen 125 planes estratégicos en los municipios de Antioquia. Que en este gobierno se ha propendido por hacer de la mejor manera, como debe ser, las políticas públicas. Es decir, que las comunidades se sientan integradas, que organizaciones, ONGs, por ejemplo, sientan que están comprometidas. Eso me gusta porque ese es el quehacer de las políticas públicas. No, es importante resaltar el apoyo de la Asamblea Departamental. Siempre hemos tenido un apoyo al 100% de las políticas públicas que hemos actualizado o las nuevas que hemos presentado desde la Secretaría de Inclusión. Por supuesto, se hace una discusión bastante larga, bastante fuerte, pero logramos siempre llegar a un acuerdo y sacamos adelante estas políticas públicas que al momento de hoy, del 100% que hemos presentado, todas han sido aprobadas y casi con un consenso general. Lo más fundamental de lo que pasó esta semana en la Asamblea, aprobando un proyecto de ordenanza, es que va a ser un acto administrativo de obligatorio cumplimiento para todos los actores que están ahí, pero en especial para el gobierno departamental. O sea, la sustancia de cualquier cosa es entender que lo que hicimos está concentrado en un acto administrativo de obligatorio cumplimiento y de exigencia por cualquiera. Los diputados y la gobernación trabajan para que Antioquia sea el corazón verde